Muy buenas noches, estimados alumnos de la Cátedra de Historia de Arquitectura 4 para este laxo académico 2024-2. Como ya sabido, el tema fundamental de la materia es la arquitectura moderna. Y en esta clase abordaremos lo que es la expansión de la arquitectura moderna, del modernismo en Latinoamérica. Y más específicamente en dos casos particulares, como lo son los de México y de Brasil. Teniendo cada uno de ellos distinción exclusiva de cada una de sus cualidades, sus razones por las cuales se dio, de cómo se abordó y cómo fue asumido por toda la sociedad, tanto por el sistema de gobierno, así como por los distintos eh, entes de la sociedad civil de aquellos países de los cuales vamos a hacer mención. Como bien sabemos, la expansión de la arquitectura moderna, nacida en Europa, particularmente en Alemania, se generó a raíz de algunos sucesos de tipo político, inclusive bélico, como lo fue la guerra, y es a partir de allí, a mediados de lo que es este periodo de entreguerras y algunos hechos otros particulares eh, de guerra, como lo fue la Guerra Civil Española y el periodo de entreguerras de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, motivó la expansión de muchos profesionales del medio hacia otros escenarios geográficos. Y por supuesto que Latinoamérica fue partícipe de este hecho. En este caso, lo que es México y Brasil, pues recibieron gran influencia de este movimiento moderno desde los años 20, los años 30. Y se va consolidando año tras año hasta que ya a mediados del siglo XX ya está muy bien fundamentado en ambos países. En el caso particular de México, México pues ha tenido prácticamente durante todo el siglo XX, luego de la Revolución Mexicana y por distintas razones políticas, una permanencia de gobierno, una continuidad de gobierno, lo cual le permitió que esta estructura de gobierno, esta continuidad, manejara y consolidara un tipo de arquitectura dentro de lo que era la sociedad mexicana del siglo XX. Y por supuesto, a medida que la población aumenta, también los gobiernos ven aumentada su necesidad de cubrir todo lo que son los aspectos sociales. Estas necesidades pues básicas pues tenemos que son vivienda, que es salud, que es educación, y es allí donde el gobierno se va a enfocar fundamentalmente lo que es el tema de la salud y el tema de la educación, la consolidación de un sistema educativo a través de edificaciones, escuelas en sus distintos niveles de educación y también lo que es la parte de la asistencia social, la parte de la asistencia médica. Esos son los aspectos que se reconocen y que se van a mostrar dentro de la arquitectura mexicana de este periodo. La norma que se sigue allí es que el gobierno, como su responsabilidad dentro de la sociedad, que es lo que se estipula y lo que le ordenan las leyes, se encarga del desarrollo de la arquitectura a través de edificaciones públicas de esta naturaleza, sanidad y salud. Eh, esto es muy importante destacarlo porque aunque es una tarea casi que recurrente en todos los gobiernos, allí se destaca ese hecho de que se va a tener la educación y la salud como un tema fundamental. Otro punto importante, y es lo que hemos visto también a través de lo que fue el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, es la parte del urbanismo o la planificación urbana. Y México no escapa de ello. Allí también, exactamente por tener unas ciudades cada vez más pobladas, se hizo necesaria la planificación urbana. Y las ciudades mexicanas comienzan a experimentar este hecho notorio dentro de lo que es la voluntad de gobierno y también lo que es la participación de los arquitectos y los urbanistas en la tarea de planificar, de organizar, de distribuir las ciudades dentro de lo que es esa concepción de la ciudad como un ente vivo, un ente que también carece o padece de lo que podríamos llamar hoy en día ciudades enfermas, porque no ha existido la planificación o no ha habido el correcto desarrollo de cada una de sus capacidades físicas o morfológicas. Otro hecho importante dentro de la arquitectura mexicana es que también se hacen algunas teorías o algunas manifestaciones escritas de lo que debería ser la arquitectura. Y es allí donde encontramos una publicación
llamada arquitectura emocional o arquitectura de las emociones. Esta publicación del arquitecto Matías Gers, alrededor del año 1953, va a poner de manifiesto lo que es la arquitectura como un hecho más que social, un hecho sensorial, emocional, porque la arquitectura tiene que ver con lo que es la percepción del ser humano, la percepción de felicidad, la percepción de crecimiento, la percepción de satisfacción dentro de las actividades que maneja la persona, bien sea a nivel de educación, a nivel de vivienda, a nivel incluso industrial. La arquitectura debe corresponder a una serie de necesidades, no solamente físicas, sino también de la satisfacción humana. Hoy en día, inclusive cuando hablamos de ergonomía, de la parte de las relaciones funcionales, todo esto nace de esos principios, lo que es la arquitectura emocional. Y esta publicación, pues bueno, viene a fundamentar este principio dentro de lo que fue México en esa arquitectura moderna de aquellos tiempos. Para cerrar el tema de México, es importante citar a un importante arquitecto como lo es Félix Candela. Este arquitecto se destaca, aunque es español, pero desarrolló su trabajo en la República Mexicana, se destacó por el empleo de lo que fueron cáscaras de concreto o membranas finas de concreto a nivel de cubiertas, cubiertas que cubrían grandes luces o tenían grandes extensiones y que viene a ser un papel destacado dentro de la arquitectura mexicana, lo que es el trabajo del arquitecto Félix Candela. Para quienes quieran ver ejemplos de este tipo de arquitectura, como lo son las membranas o las cáscaras de concreto, los ejemplos más significativos que tenemos en Venezuela son precisamente la cúpula del poliedro, lo que es el poliedro de Caracas, que es una membrana, una cáscara, aunque tiene un soporte de estructura metálica, pero es un ejemplo muy similar. Y casos particulares, por lo menos aquí en San Cristóbal, tenemos lo que es las cubiertas de las naves o de las partes de las pistas del terminal de pasajeros de San Cristóbal. Semejanza o guardan alguna semejanza con esta propuesta del arquitecto Candela, el arquitecto mexicano Félix Candela, lo que es el uso de las membranas. Entonces, eso es lo que fundamenta en México, la parte social, la parte también tecnológica y por supuesto con una visión social. Eso dentro de lo que es el ámbito mexicano. El otro país que vamos a citar, que ya hemos mencionado, es el caso de Brasil. Brasil, un país con unas condiciones sociales quizás un poco distintas a Latinoamérica por tener un pasado inclusive colonial distinto al nuestro, que es el portugués, el de ellos, y nuestro es un pasado español. Y el caso de Brasil, aunque es un país de una gran extensión geográfica, su población normalmente ha sido o se ha desarrollado en la zona sur y por eso es que ellos implementan algunos proyectos que buscan lo que es la población o el crecimiento hacia la zona central o norte del país. En el caso de Brasil, desde los años 20 se nota una destacada influencia de la arquitectura europea, principalmente por arquitectos venidos de Europa o incluso a través de eventos o prácticas de concursos para la búsqueda de propuestas arquitectónicas dentro de las necesidades que ellos tenían de sus ciudades. En el caso de los años 20 se organiza incluso un concurso para lo que es la Casa de Gobierno de San Pablo y que va a guardar una importante relación con lo que es la arquitectura moderna dentro de este diseño. A través de estos eventos, por lo menos tenemos que esta Casa de Gobierno, que es de 1927, tiene una importante y marcada tendencia de la arquitectura moderna. Para hablar de la arquitectura en Brasil, es necesario hacer énfasis inclusive en lo que son dos personajes políticos, dos presidentes de los años 30 y los años 50, que marcaron pauta dentro de lo que fue ese desarrollo de Brasil con la planificación urbana y la propuesta de nueva arquitectura. Primero de ellos, en los años 30, el presidente Getulio Vargas, quien se involucra dentro de su gobierno algunas personas que tendían esa influencia o esa simpatía por lo que era la arquitectura moderna. Y eso permite que el gobierno, a través de sus funcionarios, pueda desarrollar la arquitectura dentro de esta modalidad, teniendo el apoyo del gobierno, también la destacada participación no solo de arquitectos, sino de personas que se veían identificadas o que
veían dentro de la arquitectura moderna un paso a la modernidad dentro de ese Brasil, que es un inmenso país, pero con ciudades muy superpobladas y muy densamente pobladas dentro de lo que es la parte sur de su territorio. Eso por una parte, lo que es la parte, el gobierno de Getúlio Vargas en los años 30. Pero posterior a esto vamos a encontrar a otro señor que es el presidente Juvelino Cubiche, que a mediados de los años 50 también se destaca dentro de lo que es la proyección de las ciudades y la proyección de arquitectura moderna, buscando una identidad de país dentro de lo que es el contexto de naciones, y que Brasil va a destacar dentro de este ámbito de arquitectura moderna con la participación de destacados arquitectos tanto brasileños como extranjeros. Inclusive desde los años 20, los años 30, Le Corbusier participa no como diseñador, pero sí como asesor de algunos proyectos, de algunos concursos. Y él, a través de su vasto conocimiento ya para aquella época, influye dentro de la arquitectura brasileña tanto arquitectos brasileños como arquitectos extranjeros que hacían vida en Brasil y que van a comenzar a desarrollar esta arquitectura dentro de las ciudades. Por supuesto, para aquella época las grandes ciudades, y aún son grandes ciudades, era Brasil y San Pablo, Sao Paulo. Pero Brasil tenía un proyecto en mente, inclusive desde finales del siglo XIX se venía hablando de la consolidación o la construcción de una nueva ciudad que fuera capital y que le permitiera que el país creciera hacia el centro y hacia la zona norte, descongestionando un poco la zona sur que está poblada. Por supuesto que estas dos ciudades, San Pablo y Río de Janeiro, han tenido una tradición histórica dentro de la sociedad brasileña con poblaciones de muchos millones de habitantes y que se hacía cada vez más densas, y por supuesto buscando tener una ciudad capital con menos población que buscara una arquitectura vanguardista, una arquitectura moderna. Es por ello que durante el gobierno de Juvelino Cubiche es que se desarrolla el proyecto de Brasilia, que es la actual capital de Brasil. Aunque Brasilia entra en funcionamiento, es inaugurada en los años 60, su proyección es de décadas anteriores y es durante la década del año 50 que se comienza la construcción de ella. Para la consolidación de este proyecto de la nueva capital se convoca a dos importantes profesionales, el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa, ambos no necesariamente alumnos, pero sí grandes arquitectos influenciados por las tendencias modernas de Le Corbusier. Y es allí en el proyecto de Brasilia que estos dos profesionales, Lucio Costa y Oscar Niemeyer, ponen en práctica todo su conocimiento y tienen a disposición grandes elementos. Primero, la disposición del gobierno desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal. Bueno, contaban con todos los elementos necesarios para que un proyecto de esta naturaleza y de esta escala se pudiera desarrollar. Entre las, entre las distintas cuestiones que involucran el proyecto de Brasilia, hay que destacar que ellos tuvieron que realizar un equipo interdisciplinario, no solamente de arquitectos y de urbanistas, sino también de personas que conocieran de geografía, de cartografía, de la parte legal, de lo que es la parte social. Por supuesto que cuando se hace un proyecto de esta escala, no todo queda en manos del arquitecto. Quizás el arquitecto es uno de los grandes directores, uno de los importantes planificadores de un proyecto, pero tiene que nutrirse y valerse del conocimiento de otros profesionales que son ramas afines para la arquitectura. Y entonces, aunque no era innovador, pero sí lo que es el hecho de los equipos interdisciplinarios, eso es algo que se venía ya manejando desde décadas anteriores en Europa. En el caso de Brasil, pues esto se va a destacar de gran manera, y ellos en el proyecto de Brasilia pueden participar profesionales de muchas áreas, de muchas índoles, pero que tenían como fin la consolidación de este proyecto. Se manejaron incluso dentro de la propuesta 5 opciones de terreno para ubicar la ciudad. Y de esos 5, pues bueno, se escogió uno porque tenía las condiciones necesarias de lo que se había hecho como un estudio o lo que se había planificado que reuniera las condiciones óptimas para el desarrollo de la ciudad. No solamente eso, sino que también la ciudad debía ser planificada
para albergar más que todo lo que era la parte de sedes de gobierno. Por supuesto, iban a haber habitantes que no necesariamente tuvieran que ver con la parte gubernamental y se desarrollan unidades de vivienda, pero se fundamenta más que todo en la monumentalidad de los edificios. Son muy destacadas la arquitectura de esta ciudad, por lo menos lo que es el Capitolio, la parte religiosa también se crea un importante santuario y la parte de los grandes espacios públicos, un gran eje organizador, una metodología, inclusive un concepto generador que lo que busca es lanzar ese potencial humano hacia lo que es el centro del país. Entonces, Brasilia como gran testimonio y como gran ejemplo de la arquitectura y del urbanismo del siglo XX, de la arquitectura moderna, es un gran ejemplo no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Y vemos allí una marcada influencia de Le Corbusier y de lo que son los arquitectos de la Bauhaus a través del proyecto de Lucio Costa y de Oscar Niemeyer. Entonces, ese es el tema de Brasil, la planificación urbana y por supuesto la gran tarjeta de presentación de Brasil es su nueva capital, Brasilia, que quizás hoy en día tenga algunas fallas que corregir, por supuesto, aunque se planificó las ciudades de cero, hoy en día hay cosas que pudieran mejorarse o se pudiesen eh, haber evitado dentro de lo que es el proyecto de Brasilia. Pero sin embargo, no deja de ser un gran ejemplo de lo que es la planificación urbana y el desarrollo de la arquitectura moderna en Latinoamérica. Espero que esta clase haya sido de su agrado y de gran información para lo que es esta primera actividad del segundo corte. Muchas gracias.